En un mundo lleno de historias ocultas y lugares olvidados, hay sitios que han sido testigos del paso del tiempo, transformándose en sombras de lo que una vez fueron. Hoy exploraremos algunos de los lugares más escalofriantes y misteriosos que han caído en el abandono, cada uno con su propia narrativa de tragedia, desastres naturales y la implacable fuerza de la naturaleza. Desde ciudades fantasmas hasta castillos en ruinas, acompáñanos en este recorrido por los rincones más inquietantes del planeta, donde el eco del pasado resuena en cada esquina y la historia se encuentra atrapada entre las grietas del tiempo. Prepárate para descubrir lo que queda de estas fascinantes reliquias, donde el silencio cuenta historias que a menudo se olvidan. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 20. Pripyat, Ucrania. Cuando se trata de lugares abandonados, ninguno es tan sorprendente como Pripyat en Ucrania. Esta ciudad cambió dramáticamente por el desastre nuclear de Chernobyl en 1986. Antes de la catástrofe, Pripyat era un próspero centro urbano que contaba con 15 escuelas primarias, un importante hospital, 25 tiendas minoristas, 10 gimnasios, varios parques, cines, fábricas, una piscina y muchas otras comodidades, lo que la convertía en una ciudad bien equipada para sus 49.000 residentes. En un fatídico día de abril de 1986, todo cambió. La planta nuclear de Chernobyl experimentó una falla catastrófica liberando niveles peligrosos de radiación en el medio ambiente. La ciudad, una vez llena de vida, fue evacuada repentinamente. Los residentes tuvieron que abandonar sus hogares en cualquier momento debido al desastre que se estaba desarrollando en la cercana planta de energía. Hoy Pripyat se erige como un escalofriante monumento a las consecuencias del abandono de la seguridad. Ahora parece una escena de una película post-apocalíptica. Esta transformación incluso ha inspirado varios videojuegos que utilizan ambientes desolados para mejorar sus narrativas, mientras que estas representaciones pueden ofrecer una experiencia emocionante que no puede eclipsar la real. La tragedia de las vidas trastornadas por el desastre de Pripyat sigue siendo un poderoso recordatorio del costo del error humano y su impacto duradero. Número 19. Villa Epecuén. El atractivo del turismo a menudo impulsa la construcción de proyectos grandiosos, como lo demuestra Villa Epecuén en Argentina. Ubicada a poca distancia de Buenos Aires, esta villa alguna vez fue un bullicioso resort capaz de albergar hasta 5.000 huéspedes. La villa era un destino popular que atraía a numerosos visitantes ansiosos por disfrutar de sus comodidades. Sin embargo, se produjo un desastre cuando la falla de una presa provocó que las aguas circundantes aumentaran, inundando el área. Como resultado, una vez que el bullicioso complejo fue abandonado y la comunidad se fue a pesar de la eventual resolución de la crisis de inundaciones, la villa nunca fue reconstruida. Los visitantes de hoy todavía pueden explorar los restos de la villa épica, siendo testigos de primera mano de los efectos del desastre natural en la infraestructura humana. El daño es visible en todas partes y ofrece una mirada conmovedora al poder de la naturaleza para recuperar y remodelar los desarrollos humanos. Mientras la villa permanece vacía, sirve como un claro recordatorio de cuán rápido la naturaleza puede alterar el paisaje y la impermanencia de los logros humanos. Número 18. Walkie Island. El fenómeno de la naturaleza superando las creaciones humanas está vívidamente ilustrado en la isla Walkie en China. Una vez fue un próspero pueblo de pescadores. La isla Walkie se volvió cada vez más superpoblada e insostenible en unas pocas décadas. La aldea cayó en desuso y gradualmente fue envuelta por vegetación. Lo que una vez fue una comunidad bulliciosa ahora es un paraíso abandonado con hiedra verde y otra vegetación superando las antiguas estructuras. La transformación de Walkie Island evoca imágenes sacadas directamente de un cuento de hadas o una novela de fantasía, pero es un verdadero testamento del implacable poder de la naturaleza. Este pueblo, que alguna vez fue próspero, ahora se erige como un ejemplo pintoresco de la capacidad de la naturaleza para recuperar entornos creados por el hombre. El destino de la isla es una ilustración convincente de lo que eventualmente podría sucederle a toda construcción humana que se deje desatendida. Sirve como recordatorio de que eventualmente la naturaleza prevalecerá y reclamará su territorio frente a la influencia humana. Número 17. Coleman Scope. Exploremos un fascinante pueblo fantasma que literalmente está siendo superado por los vientos del desierto. Ubicado en Namibia, Coleman Scope fue una vez una bulliciosa ciudad minera. La historia comenzó en 1908, cuando los trabajadores que construían un ferrocarril descubrieron una piedra brillante en el área.
Esta piedra resultó ser un diamante, y en aquel entonces los diamantes se encontraban entre las gemas más codiciadas. A esto condujo el descubrimiento, una avalancha de buscadores de fortuna que inundan la región ansiosos por tener en sus manos estas piedras preciosas. Esta afluencia de personas es lo que da lugar al término Boomtown, un lugar que se desarrolla y prospera rápidamente antes de su inevitable declive. Coleman Scope experimentó un auge de diamantes tan significativo que los mineros podían encontrar diamantes tirados en el suelo. La ciudad creció rápidamente y pasó de ser un asentamiento modesto a convertirse en una comunidad vibrante con todas las comodidades necesarias para una vida próspera. Cuando se acercaba la Primera Guerra Mundial, se habían extraído más de 2.000 libras de diamantes de la zona, cantidad asombrosa que subrayó la riqueza del depósito. Sin embargo, varios factores llevaron al declive de Coleman Scope. El inicio de la Primera Guerra Mundial provocó que los precios de los diamantes cayeran en picado, reduciendo significativamente su valor. Además, otra ciudad cercana descubrió diamantes aún más grandes que desviaron la atención hacia Coleman Scope. En 1956, la ciudad, que alguna vez fue próspera, fue abandonada y hoy es una ciudad fantasma. La arena del desierto local ha llenado lentamente los edificios creando un paisaje surrealista, donde las estructuras están parcialmente enterradas. Coleman Scope ahora atrae a turistas que vienen a presenciar esta misteriosa transformación y la dramática invasión de la naturaleza sobre el esfuerzo humano. Número 16. Fordlandia. Nuestro próximo sitio abandonado es bastante inesperado y no es el típico lugar desierto. Fordlandia, imaginado por el legendario Henry Ford en la década de 1920, representa una empresa ambiciosa pero finalmente fallida. En el momento en que Ford buscaba formas de optimizar su producción automotriz y reducir costos, su solución fue adquirir caucho de América del Sur, donde planeaba establecer una ciudad corporativa para facilitar este proceso. La visión de Ford para Fordlandia incluía una lujosa variedad de comodidades, piscinas, bungalows, un campo de golf e incluso espacios para practicar el estilo americano de baile. La idea era traerle la montaña, creando una comunidad autosuficiente que pudiera suministrarle el caucho que necesitaba y al mismo tiempo brindar lujo a sus residentes. Esto ofrecería a Ford un fácil acceso a materiales, mano de obra asequible y una ventaja competitiva en la industria automotriz. Sin embargo, Fordlandia enfrentó importantes desafíos. La ciudad estaba gobernada por reglas estrictas que prohibían el alcohol, el tabaco, las mujeres e incluso el fútbol. Estas restricciones se aplicaban no solo en los espacios públicos, sino también dentro de los hogares de los trabajadores. Esta sobreregulación provocó insatisfacción y finalmente rebelión entre los habitantes. El resultado fue un completo fracaso en producir cualquier caucho para los automóviles Ford. Fordlandia sigue siendo un duro recordatorio de que incluso las empresas mejor planificadas pueden fracasar cuando falla la implementación práctica. Este proyecto sirve como una lección sobre las complejidades de gestionar una comunidad autosostenible remota y la naturaleza impredecible de empresas tan ambiciosas. Número 15. Castillo de Miranda. El Castillo de Miranda fue diseñado como un opulento retiro destinado a impresionar a quienes visitaron esta gran estructura ubicada en Bélgica. Fue construido a fines del siglo XIX y concebido como residencia de verano para una familia aristocrática. El castillo contaba con impresionantes características arquitectónicas, que incluían grandes pasillos arqueados adornados, escaleras de madera y amplios salones de baile, todos diseñados para evocar una sensación de elegancia y encanto del viejo mundo. Sin embargo, el destino del castillo cambió dramáticamente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. A medida que la guerra se intensificaba, el castillo de Miranda fue tomado por fuerzas alemanas. La residencia, una vez lujosa, fue reutilizada como cuartel para los soldados que cambiaron su uso de una casa de verano de clase alta a una instalación militar. Las opulentas salas del castillo, que alguna vez fueron sede de reuniones de élite, ahora estaban llenas de las necesidades de la guerra. La transformación marcó un marcado contraste con su propósito original, mostrando cómo los conflictos globales pueden reutilizar incluso el más elegante de los escenarios. Número 14. Isla Ross. La isla Ross, ubicada en la India, ofrece un crudo recordatorio de las duras realidades del dominio colonial durante la expansión del Imperio Británico. Esta isla fue ocupada y utilizada para algo más que fines estratégicos desde 1858 hasta alrededor de 1941. Sirvió como colonia penal donde estuvieron retenidos prisioneros políticos y convictos.
Este período marcó un capítulo oscuro en la historia de la isla, ya que se convirtió en un escenario de opresión y trabajo forzado. La importancia histórica de la isla ahora se ve eclipsada por su estatus como un lugar turístico popular. Los visitantes de hoy pueden explorar los restos de su pasado colonial, incluidas las ruinas de la residencia del comisionado británico, una iglesia y una antigua piscina. Senderos para caminatas y miradores panorámicos también atraen a turistas a pesar de su atractivo actual. La historia de la isla de trabajo forzoso y condiciones brutales refleja un pasado sombrío. Muchos prisioneros, muchos de quienes eran indios, se vieron obligados a despejar el terreno para la construcción de instalaciones para sus capataces británicos. Con el tiempo, la isla Ross fue abandonada y la naturaleza la ha ido recuperando poco a poco, envolviendo en vegetación las otrora imponentes estructuras. Número 13. Bodie, California. California se erige como un clásico ejemplo de una ciudad fantasma establecida en 1876. Inicialmente floreció debido al descubrimiento de importantes depósitos de oro y plata. La promesa de riqueza atrajo a numerosos mineros, transformando la ciudad en un bullicioso centro de actividad. Sin embargo, la carrera por la riqueza se acabó una vez que se agotó el mineral. La fortuna de la ciudad decayó rápidamente. A diferencia de muchos pueblos fantasmas, Bodie no se desvaneció silenciosamente en la oscuridad. Los residentes se involucraron en diversas formas de travesuras que contribuyeron a la notoria reputación de la ciudad. En la década de 1940, la población había disminuido y quedó en gran medida desierta. A pesar de su abandono, la ciudad se conservó notablemente debido a su ubicación remota. Hoy en día, Bodie se mantiene como un parque histórico y atrae a visitantes que están intrigados por su estado bien conservado. Los restos de la ciudad ofrecen una instantánea de la vida durante la era de la fiebre del oro y sirven como un recordatorio de la naturaleza fugaz de las ciudades en auge. Número 12. Las casas ovni de Sanchi. En Taiwán representan un experimento arquitectónico fascinante pero finalmente fallido. A fines de la década de 1970, el proyecto tenía como objetivo crear casas futuristas con forma de ovnis, diseñadas para vacacionistas. El concepto era atraer a oficiales militares estadounidenses con licencia corta, ofreciéndoles una experiencia única y novedosa. El diseño fue ambicioso con el objetivo de combinar una estética futurista con espacios habitables prácticos. Desafortunadamente, el proyecto Sanji enfrentó desafíos importantes. Dificultades financieras y múltiples accidentes de construcción obstaculizaron el progreso, lo que llevó al eventual abandono del sitio donde hoy se encuentra el OVNI Sanji. Las casas se erigen como una curiosa reliquia de la década de 1970 que atrae a exploradores urbanos y fotógrafos que se sienten atraídos por su apariencia inusual y espeluznante, a pesar del fracaso del proyecto. Estas estructuras continúan intrigando a los visitantes con su diseño distintivo y la historia detrás de su construcción. Número 11. Whitley Court en Inglaterra. Whitley Court alguna vez fue un símbolo de opulencia y grandeza durante la era victoriana. Esta magnífica propiedad era famosa por albergar lujosas reuniones y eventos reales. La mansión fue diseñada meticulosamente para encarnar el lujo en cada detalle, desde sus intrincados diseños hasta sus elegantes muebles. Desafortunadamente, el esplendor de Whitley Court duró poco. En 1937, un devastador incendio que se originó cerca de las dependencias de los sirvientes redujo la propiedad a cenizas. La otrora gran residencia quedó envuelta en llamas, dejando solo restos carbonizados. Hoy en día, los visitantes del sitio pueden explorar las ruinas que sirven como un conmovedor recordatorio de la antigua gloria de la mansión. El sitio ilustra lo rápido que la fortuna puede cambiar, transformando una propiedad próspera en meras ruinas. Número 10. Casas Domo en Florida. Antes de 2022, las inusuales casas en forma de cúpula frente a la isla de Cape Romano en Florida podrían haber llamado su atención. Estas estructuras distintivas fueron una creación de Bob Lee, un magnate petrolero retirado quien imaginó un retiro único. En lugar de optar por una mansión convencional, Lee buscó crear algo verdaderamente diferente. Inicialmente diseñó un modelo de estas casas construidas en su propiedad en Tennessee antes de construirlas sobre pilotes en las aguas de Florida. El ambicioso proyecto de Lee tenía como objetivo proporcionar un lugar de vacaciones sostenible que incorpora energía solar para minimizar el impacto ambiental. A pesar de su enfoque innovador y participación práctica en el proyecto, las casas enfrentaron un desafío inevitable. El clima de Florida, con sus tormentas y mareas crecientes, finalmente resultó demasiado duro.
Aunque se diseñaron teniendo en cuenta la resiliencia, las estructuras no pudieron resistir los elementos indefinidamente. El golpe final llegó con el huracán Ian, que sumergió las casas domo en 2022. Este giro de los acontecimientos resalta la dura realidad de la construcción en áreas costeras vulnerables, donde las fuerzas de la naturaleza pueden volver rápidamente obsoletos, incluso los diseños más innovadores. Número 9. Lía. La vida real de la isla Hlia es un excelente ejemplo donde los horrores pueden ser mucho más aterradores que cualquier historia ficticia de fantasmas. Un excelente ejemplo es la isla Hlia en Italia, un lugar con un pasado escalofriante durante la peste negra. La isla se utilizó como zona de cuarentena para los infectados con la enfermedad. Una vez que los individuos fueron enviados allí, enfrentaron un destino sombrío. La isla era esencialmente una sentencia de muerte. Las personas infectadas fueron aisladas y abandonadas para morir. Sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes para hacer espacio para nuevas víctimas. La historia macabra de la isla no terminó allí. Más tarde se estableció una institución mental en Hlia que oscureció aún más su reputación. Esta instalación, junto con los edificios posteriores, continuó el sombrío legado de la isla, ya que la institución era famosa por su sufrimiento y maltrato a pesar de los intentos de reutilizarla. Hoy permanece abandonada. Aventurarse en la isla Hlia es ilegal y puede resultar en arresto para mantener su reputación como lugar prohibido y misterioso. Número 8. Castillo Bannerman. El Castillo Bannerman, situado a unas 50 millas al norte de la ciudad de Nueva York, es un sitio histórico con un pasado dramático. Ubicado en una isla en el río Hudson, el castillo fue construido por Frank Bannerman, un hombre de negocios especializado en excedentes militares a principios del siglo XX. Bannerman, que había acumulado una fortuna gracias a la Guerra Civil y la Guerra Hispanoamericana, necesitaba un lugar para almacenar su vasta colección de armas. Compró una isla y construyó un castillo para albergar su arsenal militar. Desafortunadamente, la historia del castillo se ve empañada por un desastre. En 1920 se produjo una importante explosión en el polvorín causada por 200 toneladas de municiones y explosivos. Esta explosión dañó gravemente el castillo. Después de este desastre, la familia Bannerman abandonó las instalaciones y un incendio posterior devastó aún más la estructura. Hoy en día, el castillo está en ruinas, pero permanece como un destino popular para turistas y alberga eventos culturales que reflejan su pasado. Número 7. Isla de las Muñecas. La Isla de las Muñecas, o Isla de las Muñecas, a menudo se considera uno de los lugares más embrujados a nivel mundial, adecuadamente posicionada en el número 13 de nuestra lista. La extraña reputación de la isla se debe a su historia inquietante. El cuidador de la isla descubrió una vez el cuerpo ahogado de una niña en las aguas cercanas y, creyendo que estaba perseguido por el espíritu de la niña, colgó numerosas muñecas, principalmente sus cabezas, alrededor de la isla como una forma de apaciguar su espíritu y evitar que ella lo molestara. Una vez que la isla se hizo conocida por su atmósfera extraña e inquietante, los visitantes afirman que las cabezas de las muñecas parecen moverse y sus ojos parecen seguirlos, lo que aumenta el terror de la isla. Este fenómeno inquietante, combinado con la oscura historia, ha consolidado a la Isla de las Muñecas como un destino escalofriante para aquellos intrigados por lo sobrenatural. Número 6. Los fuertes marinos de Monol. Durante la Segunda Guerra Mundial, la construcción de estructuras defensivas fue crucial para la seguridad nacional. Los fuertes marinos de Monol, construidos frente a la costa de Inglaterra, fueron diseñados para este propósito. Situados en los estuarios del río Támesis y el río Mary, estos fuertes estaban equipados para detectar e informar cualquier posible ataque alemán. Su función era sencilla pero efectiva. Sirvieron como sistemas de alerta temprana para amenazas inminentes. Después de la guerra, los fuertes fueron desmantelados en la década de 1950. Sin embargo, algunas de estas estructuras siguen en pie hoy en día y han sido reutilizadas y restauradas, reflejando su significado histórico y el ingenio detrás de su diseño original. Las fortalezas marinas han encontrado nuevos usos, mostrando el valor perdurable de estas reliquias de guerra en la época contemporánea. Número 5. Gulliver's Travels Park. Aquí hay una historia diferente que muestra cómo una gran idea a veces puede fallar. En Japón hubo un intento ambicioso de atraer más visitantes a través de un parque temático inspirado en el libro clásico
Los viajes de Gulliver, con el respaldo del gobierno. El parque Gulliver's Travels abrió sus puertas en 1997. Estaba destinado a atraer multitudes, pero terminó siendo emblemático de los auges de construcción en Japón en los años 90 que a menudo resultaron en proyectos abandonados. El parque se caracterizó por una apariencia algo inquietante que contribuyó a su breve éxito. A pesar del entusiasmo inicial, duró menos de una década. Después de su cierre, la atmósfera se volvió aún más inquietante. Las estatuas y estructuras del parque permanecieron dando la impresión de un reino abandonado congelado en el tiempo. El parque vacío se convirtió en un sitio inquietante que plantea preguntas sobre lo que alguna vez pudo haber sucedido allí. Número 4. Hotel del Salto. El Hotel del Salto en Colombia es una historia de un momento desafortunado y su ubicación está situada cerca del río Bogotá, donde fue concebido como un retiro lujoso y exótico. Si bien el hotel tuvo éxito inicialmente, enfrentó una serie de contratiempos. Las leyendas locales sugirieron que el área estaba encantada, ya que la cascada cercana fue utilizada históricamente por los indígenas para escapar de los conquistadores españoles. Esto añadió a sus problemas cuando el río se contaminó con el tiempo. Para disuadir aún más a los visitantes, el declive del hotel fue inevitable y finalmente fue reutilizado como museo. Aunque ahora sirve como un sitio histórico, conserva un aire místico y debe abordarse con precaución debido a su siniestro pasado. Número 3. El bosque flotante. Las expectativas sobre lo que podría ser el bosque flotante son fascinantes. Ubicado en Homebush Bay, Sydney, Australia, esta área es famosa por su parque olímpico y sus históricos naufragios. Homebush Bay alguna vez fue un bullicioso astillero donde se desmantelaban embarcaciones antiguas y se vendían sus piezas. Durante años, sirvió como cementerio para los barcos al final de su vida operativa. Entre los barcos abandonados en la bahía se encontraba el aeródromo SS, que quedó incompleto en el proceso de desguace de barcos. Cuando las actividades de desguace de la bahía cesaron a finales del siglo XX, la naturaleza comenzó a recuperarse. El área, que alguna vez fue un sitio industrial bullicioso, fue gradualmente superada por la vegetación. El aeródromo SS y otras embarcaciones se transformaron en islas improvisadas, envueltas en una exuberante vegetación y cubiertas de plantas. Esta transformación inesperada llevó a la creación de lo que ahora se conoce como el bosque flotante. La vista de estos barcos derelictos, ahora cubiertos de una densa vegetación, crea un efecto visual sorprendente y casi surrealista. Los cascos oxidados de los barcos, ahora escondidos bajo una capa de árboles y arbustos, son un testimonio de la resistencia de la naturaleza y su capacidad para recuperar estructuras creadas por el hombre. El bosque flotante se ha convertido en un punto de interés no solo por su apariencia inusual, sino también por su importancia ecológica. Proporciona un hábitat único para varias especies de aves y otros animales silvestres, convirtiendo lo que alguna vez fue un páramo industrial en un ecosistema próspero. Además, el sitio ha provocado debates sobre la intersección de la actividad industrial y la recuperación ambiental, ilustrando cómo los proyectos humanos abandonados pueden contribuir inadvertidamente a nuevas formas de hábitats naturales. Los visitantes de Homebush Bay pueden explorar este sitio único. Sin embargo, el acceso a menudo se limita a visitas guiadas debido a la naturaleza inestable del sitio y los peligros potenciales. El bosque flotante sirve como un recordatorio conmovedor, tanto de la impermanencia de los esfuerzos humanos como del poder duradero de la naturaleza para transformar y recuperar. Su inquietante belleza continúa atrayendo a fotógrafos, ambientalistas y curiosos espectadores que se maravillan ante la improbable yuxtaposición de barcos oxidados y la próspera vegetación. Número 2. Castillo de Dundas. Exploremos una historia intrigante que rodea al Castillo de Dundas en Nueva York. Mientras que los castillos a menudo se representan como grandes símbolos de importancia histórica, este permanece relativamente oscuro, enclavado en las habilidades del gato y velado en el misterio. Su reputación se ve amplificada por los cuentos de una maldición que han alimentado su atractivo enigma. En realidad, el Castillo de Dundas nunca fue un gran castillo. Comenzó como una modesta logia antes de que Ralph Dundas adquiriera la propiedad en 1915, con planes ambiciosos para transformarlo en un gran castillo. Número 1. CCO Italia.
CCO Italia presenta un ejemplo sorprendente de por qué es mejor evitar algunos sitios abandonados debido a preocupaciones fundadas sobre seguridad. Fundada por los griegos en el siglo VI a.C., su historia se remonta aún más atrás por tumbas antiguas que datan del siglo VIII a.C. Este asentamiento continuo durante milenios resalta la importancia estratégica de la ciudad y su adaptabilidad a diversos cambios históricos a lo largo de su existencia. CCO era una comunidad próspera con fortificaciones medievales y edificios renacentistas que mostraban su importancia en el comercio y la política regionales. La prosperidad de la ciudad continuó hasta que los desastres naturales comenzaron a pasar factura en el siglo XVII. Un terremoto importante dañó la ciudad, pero fue la catastrófica serie de terremotos y deslizamientos de tierra en el siglo XX lo que selló el destino de Craco. En la década de 1960, estos eventos geológicos habían hecho que la ciudad fuera inhabitable. La decisión del gobierno de reubicar a los residentes marcó el final de la era de Craco como una ciudad vibrante. Hoy en día, la ciudad abandonada se erige como un recordatorio conmovedor del poder de la naturaleza. Sus calles vacías y edificios en decadencia ofrecen una visión inquietante pero fascinante del pasado, a pesar de los riesgos a los que Craco sigue expuesta. Los visitantes se sienten atraídos por su espectacular paisaje y su aura histórica. Se han hecho esfuerzos para estabilizar y preservar ciertas partes de la ciudad y ocasionalmente alberga proyectos de investigación arqueológica e histórica. La desolada belleza de la ciudad la ha convertido en un lugar favorito para cineastas y fotógrafos. Películas como La Pasión de Cristo han capturado su paisaje evocador, consolidando el estatus de Craco como una ciudad fantasma moderna y un testimonio del imperio de los asentamientos humanos. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale me gusta, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.